Buenas tardes a todos. Buenos días en Iberoamérica. Buenas tardes aquí en España. Es un gusto saludarles, ver que se han conectado Larva Plus, en el cual vamos a avanzarles los nuevos resultados o nuevo conocimiento que tenemos sobre los avances biotecnológicos en la reproducción de peces. En la jornada de hoy van a participar 4 ponentes que van a explicar los resultados más avanzados en relación a la calidad espermática, la calidad del esperma. Luego vamos a ver distintas aproximaciones para realizar fecundaciones in vitro, jugando con los ratios entre los espermatozoides y ovocitos, a cargo de Neil Duncan. La primera era a cargo del investigador del IRTA de la Universidad Autónoma de Barcelona, Joan Cerdà. La tercera charla de hoy es a cargo del director de I+D de la empresa Rara Avis Biotech en Valencia, que nos va a hablar del uso de hormonas recombinantes para la inducción a la puesta y maduración de peces. Y finalmente la jornada de hoy la cerrará la investigadora en formación Sandra Ramos del IRTA, en el cual nos explicará un caso de éxito mediante el cual la aplicación de estas hormonas recombinantes han permitido pues, obtener la maduración en cautividad de una especie de pez que actualmente no se cultiva en gran extensión, como es el mugil, y también la obtención de puestas de buena. Esperamos que la jornada sea de su interés. Lo que vamos a hacer es, cada presentador va a hablar durante unos 15 minutos y dejaremos 5 minutos después para preguntas que ustedes podrán introducir en el chat. ¿De acuerdo? Una vez en el chat y acabada la presentación de cada ponente, vamos a proceder a la respuesta de las mismas preguntas, y si hay alguna pregunta que no diera tiempo a responder, pues las intentaríamos pues, contestar por mail o por otro medio que esté a nuestra disposición. Dicho esto, solo espero que la jornada sea de su interés, que la aprovechen mucho y nada más. Y con esto quiero dar la palabra al investigador del IRTA y de la Universidad Autónoma de Barcelona, el doctor Joan Cerdà, que les va a presentar la charla sobre biomarcadores de calidad espermática en peces, función y regulación de peroxinas mitocondriales. Muchas gracias a todos y, por favor, Joan, cuando quieras, conectas la cámara y empiezas. Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Yo voy a presentar una investigación que hemos hecho recientemente sobre la búsqueda de biomarcadores de calidad espermática en peces, y en concreto voy a hablar de un descubrimiento reciente de la función de unas peroxiporinas, es decir, canales de peróxido mitocondriales. Entonces, en acuicultura, el control de la reproducción en la acuicultura es un aspecto esencial en el cultivo, y se han desarrollado muchos métodos para controlar la reproducción, como la temperatura, el fotoperiodo o terapias hormonales. Sin embargo, la viabilidad y la calidad de los gametos sigue siendo un tema clave, y que muchas veces no está bien resuelto, porque todavía no entendemos muy bien el concepto de calidad de los gametos. ¿Cuáles son los mecanismos los mecanismos moleculares que hacen que un gameto sea viable? Todavía sabemos poco en este sentido. Se han desarrollado una serie de marcadores bioquímicos o celulares, pero todavía existe poco conocimiento, ¿no? de cuál es la fisiología molecular de los espermatozoides de peces. Y por tanto es necesario más investigación en este campo, que es lo que voy a tratar hoy de explicar en esta charla corta, ¿no? Entonces, bien, la motilidad de los espermatozoides es el primer parámetro de calidad, porque los espermatozoides se tienen que mover para poder fertilizar a los huevos, y en peces marinos la motilidad es activada por el choque hiperosmótico en agua de mar, lo que hace subir el ADP cíclico y el calcio en el interior del espermatozoide, y esto activa la maquinaria del axonema y la maquinaria del flagelo para la motilidad. Entonces, los mecanismos moleculares todavía no son muy bien conocidos, y en concreto, hace poco se ha descubierto, y nosotros también, una serie de canales que existen en los espermatozoides que se llaman acuaporinas, que son canales moleculares de agua,
Y estudios en mamíferos sugieren que estas aquaporíneas podrían tener algún papel en regular los cambios de volumen y el trasiego rápido de agua en la membrana de los espermatozoides, ¿no? Por tanto, este es un aspecto que podría ser muy importante para la motilidad. Y la cuestión es, en peces, ¿están las aquaponinas solos? ¿Existen también aquaponinas que están relacionadas o implicadas en la activación del espermatozoide? Entonces, en esta diapositiva se muestra un ejemplo del espermatozoide de mamíferos y el de peces, en este caso es el de la dorada, donde se puede ver que ambos espermatozoides expresan un número muy diverso de aquaponinas. Sin embargo, la función de la gran mayoría de ellas todavía no es conocida. En estudios que hemos hecho previos, hemos demostrado en la dorada que, por ejemplo, la aquaporina 1A es una aquaporina que media la salida de agua durante el choque hiperosmótico, y eso facilita la subida de calcio en el espermatozoide y esto activa la motilidad. También hemos descubierto hace poco que hay otra aquaporina que se llama la aquaporina 8BB que se fosforila rápidamente y se transporta a la mitocondria. En este caso es el mitocondrio, porque solo hay una en el espermatozoide de dorada. Y esta aquaporina, en lugar de transportar agua, en este caso transporta peróxido afuera de la mitocondria, lo que permite bajar los niveles, bajar el estrés oxidativo en la mitocondria y permite la producción continua de ATP y por tanto la motilidad. Estos estudios que hemos hecho se resumen en este diagrama. En el espermatozoide inmótil, tanto la aquaporina 1AB, 1A se encuentra en la membrana, mientras que la 8BB se encuentra en vesículas intracelulares. Pero durante la activación, la aquaporina 8BB rápidamente se transporta a la mitocondria y la aquaporina 1AA media la salida de agua, lo que hace que aumente el calcio intracelular. Pero la pregunta que nos hemos hecho recientemente es: ¿cuáles son las vías moleculares intracelulares por el espermatozoide que controlan el tráfico, este transporte de la mitocondria al mitocondrio, perdón, el transporte de la aquaporina, la 8BB, al mitocondrio? Entonces, para estudiar esto, lo que hicimos es exponer, bueno, aquí por ejemplo se ve, esto es una foto, arriba a la izquierda, es una foto del microscopio electrónico de un espermatozoide de dorada, donde se ve la cabeza, que es, digamos, prácticamente todo el núcleo, y a la izquierda abajo se ve la mitocondria, el mitocondrio que tienen estos espermatozoides. Y en las fotos de abajo lo que se puede ver es que durante en los espermatozoides inmótiles la aquaporina 8BB está marcada en verde y la mitocondria en rojo. Y se puede ver que cuando se transfiere en agua de mar, seawater, SW, esa aquaporina se transporta rápidamente a la mitocondria y entonces como se mezcla el color verde y el rojo y se ve amarillo. Abajo tienen un inmunoblot donde se muestra lo mismo, es un inmunoblot de mitocondrias purificadas de estos dos estados, y se ve que durante la transferencia de agua de mar se acumula esta aquaporina en la mitocondria. Entonces, para investigar cuáles podían ser los mecanismos de transporte, lo que hicimos primeramente fue exponer los espermatozoides en azul, cuando se activan en agua de mar, exponerlos a diferentes inhibidores de diferentes proteínas quinasas, por inhibidores de la proteína quinasa C, o de la GSK3, o de la JNK. Y la JNK es una proteína quinasa de estrés. Y también otros inhibidores que son para vías, que son para quinasas que están por encima de estas otras quinasas, es decir, que son upstream de las quinasas de la PKC, GSK3 o JNK, y también los hemos utilizado. Y básicamente es un poco complicado, pero básicamente lo que se ve en estos experimentos es que en base a los resultados de los experimentos, hemos definido esta vía, una vía en la cual la JNK y el GSK3 activan la aquaporina, luego esto se verá mejor, activan la aquaporina 8BB y esa se transfiere a la mitocondria. Como estas proteínas quinasas JNK y GSK3 tienen un papel fundamental en el transporte, cuando las bloqueamos, lo que ocurre es que el estrés oxidativo incrementa en los espermatozoides. Aquí, por ejemplo,
esto es un inmunoblot de las mitocondrias y donde se ve cuando ponemos el inhibidor a los espermatozoides, la cantidad de la copoina en la mitocondria se reduce de una forma bastante drástica. Y entonces lo que hace es, aquí debajo se puede ver que aumenta el nivel de ROS de peróxido en el espermatozoide. Y entonces esto, como consecuencia, lo que ocurre es que baja la motilidad del espermatozoide. Baja tanto la motilidad como la progresividad como la velocidad. Sin embargo, cuando estos espermatozoides, con estos inhibidores, los ponemos con un antioxidante específico mitocondrial, vemos que en la mayoría de los casos la motilidad se recupera. Excepto en este caso, donde no se recupera no se recupera de forma significativa, lo que sugiere que la GSK3, porque esto es un inhibidor de GSK3, tiene otros papeles, otras funciones en el espermatozoide, además de controlar el transporte de la coponina. La siguiente pregunta que hicimos es cuáles son entonces las vías que activan o las señales que activan estas vías para el transporte de la coponina. Entonces lo que hicimos fue utilizar calcio. Utilizamos espermatozoides inmóviles, o sea, no activados, en NAM, que es el Non-Activating Medium, y los expusimos a calcio con el calcio ionóforo, lo que hace aumentar, como se puede ver aquí, no funciona esto, aquí a la izquierda, en la gráfica de la izquierda, más a la izquierda, se puede ver que cuando ponemos el calcio y el ionóforo, aumentamos los niveles intracelulares de calcio en el espermatozoide a un nivel muy similar a lo que se observa en agua de mar, de forma natural. Y en estas condiciones, que es la siguiente gráfica a la derecha, en estas condiciones la coponina se transporta a la mitocondria, pero solo en aproximadamente un 50% o un poco menos, respecto a lo que se observa en agua de mar. Y este transporte se inhibe con inhibidores de la proteína quinasa C, de la JNK y del GSK3. Por tanto, el calcio puede ser una de las señales que active este transporte. Por otro lado, nos investigamos también si el peróxido, si un estrés oxidativo puede también activar el transporte de esta coponina a la mitocondria. En este caso lo que utilizamos fue la xantina oxidasa y vemos que los niveles de ROS, de peróxido, otra vez la primera gráfica a la izquierda, aumentan de forma significativa con la dosis y hasta un nivel prácticamente similar a lo que se observa en espermatozoides activados en agua de mar. Sin embargo, cuando nosotros utilizamos un quelante de calcio, vemos que el quelante de calcio secuestra el calcio y evidentemente, esto será interesante porque después lo utilizaremos, vemos que cuando se inhibe el calcio con este quelante, los niveles de calcio intracelulares bajan, pero sin embargo los de ROS se mantienen, no se afectan. Y al revés ocurre cuando utilizamos el DPI, que es un inhibidor de la membrana NADPH oxidasa, que es la que produce peróxido, y si lo inhibimos bajan los niveles de peróxido en el espermatozoide, pero los niveles de calcio no se afectan. Y en estas condiciones, lo que se puede ver es que algunas proteínas quinasas, cuando inhibimos algunas proteínas quinasas, afectan la vía del calcio, mientras que otras pueden afectar la vía vemos que algunos inhibidores afectan el incremento, el transporte de espermatozoide, el transporte de la coponina del espermatozoide cuando se activa con ROS. Por ejemplo, se inhibe con estas proteínas quinasas, exacto, la proteína quinasa KC, la proteína quinasa C no es del todo efectiva, y lo mismo se observa en estas condiciones cuando lo que hacemos es inhibir el calcio, pero no el ROS. ¿De acuerdo? Se observa igual, porque es equivalente. Y en esta otra gráfica de aquí, lo que se observa es que tanto cuando tú inhibes cuando tú pones xantina oxidasa para aumentar los niveles de peróxido como de calcio, se obtiene un 50%, cada uno un 50% aproximadamente de transporte. Por tanto, quiere decir que las dos vías son aditivas. ¿De acuerdo? Y básicamente, el modelo entonces, que emerge de estos experimentos,
es que el medio hiperosmótico lo que hace es subir los niveles de ROS y calcio. Esto activa una vía de estrés en el espermatozoide, activa el JNK, esto activa el GSK3 y esto fosforila, como veremos después, esta acuaporina y se transporta a la mitocondria. Por otro lado, hay un aumento de calcio que lo que hace es activar el PKC y también activa el GSK3 y tiene el mismo papel. Sin embargo, hay una interrelación entre JNK y PKC que se pueden activar unas a otras y por tanto se crea un factor multiplicador que lo que hace es aumentar el transporte de la acuaporina a la mitocondria. Estos son los experimentos, es decir, si el JNK y la GSK3 son capaces de controlar el transporte de esta mitocondria, de esta acuaporina a la mitocondria, nos preguntamos si realmente era un efecto directo y estas quinasas podían fosforilar la acuaporina para tener este efecto, ¿no? Porque es conocido que el transporte intracelular de acuaporina se regula muchas veces por fosforilación. Entonces, aquí lo que hay son los experimentos de fosforilación in vitro, donde se puede ver que utilizando acuaporina recombinante hecha en células de mamífero y incubada con diferentes proteínas quinasas recombinantes también, se puede observar que ambas, el JNK y el GSK1, el GSK3 y el JNK1 y el GSK3 pueden fosforilar, son capaces de fosforilar in vitro la acuaporina. Y mediante mutaciones en diferentes residuos del N-terminal de esta acuaporina, hemos sido capaces de identificar dos residuos que son en los que actúan las quinasas. El GSK3 actúa en esta serina, la serina 16. El JNK, sin embargo, actúa en esta treonina, que es la treonina 24. Existe también otro punto de fosforilación, pero no es relevante en este sentido en el transporte intracelular de la acuaporina. Así, bueno, aquí es lo que se ve, es lo que marca que este mutante, cuando tienes este mutante en esta posición, ya no es capaz de fosforilar, y lo mismo ocurre en esta situación. Por tanto, estos son los sitios de fosforilación de estas quinasas, ¿no? Lo interesante es que hemos sido capaces de replicar este mecanismo de transporte que ocurre en exploración de peces, lo hemos podido replicar en células humanas, en células de mamíferos, que son las HEP-G2. Las HEP-G2. Estas células tienen la característica de que expresan endógenamente la acuaporina 8B, la acuaporina 8 de mamíferos y también la llevan a la mitocondria. Por tanto, estas células tienen ya de forma natural la maquinaria necesaria para transportar la acuaporina a la mitocondria. Entonces, aprovechando estas células, lo que hemos hecho es transfectar la acuaporina de la dorada y se puede ver que cuando estas células se exponen a calcio solo, a peróxido solo o a los dos, hay un aumento sostenido, hay un aumento acumulado, se acumula la cantidad de acuaporina en la mitocondria, lo que sugiere que ambas pathways, las de calcio y la del peróxido, tienen un papel en el transporte de la acuaporina, lo mismo que se sugiere, que hemos visto antes que ocurre en los espermatozoides de dorada. En este caso, sin embargo, estudios con inhibidores de las quinasas sugieren que, aunque las dos vías están presentes, no existe en estas células no existe este crosstalk, esta interrelación de activación entre la JNK y el PKC, pero sin embargo las dos otras sí que existen. Por tanto, este sistema celular puede ser muy interesante para confirmar que realmente esos puntos, esos residuos de fosforilación tienen un papel en el transporte. Y entonces, esto es lo que hemos hecho aquí, y utilizando estas células otra vez, pero que expresan diferentes mutantes de la acuaporina 8BB, las hemos expuesto aquí. Aquí más o menos se ve la expresión de todos los mutantes, que es muy similar, pero cuando se mira en la mitocondria, se ve que solamente algunos mutantes se expresan en la mitocondria y otros no.
Entonces, básicamente, lo que aquí por ejemplo, bueno, aquí más o menos muestra lo mismo que algunos, la cantidad de acoponen la mitocondria puede variar según el mutante, lo cual indica, básicamente los experimentos sugieren que son que estos, tanto la serina 16 como la trionina 24 son los residuos importantes que fosforilan estas quinasas y, y dan lugar y activan el transporte de la acoponina a la mitocondria. Después de estos, al ver estos resultados, nos preguntamos si este mecanismo podría ser también conservado en otras especies de peces. Entonces lo investigamos tanto en el salmón del Atlántico como en el pez cebra, y se observa lo mismo que en la dorada. Aunque los espermatozoides de estas especies se activan en agua de mar, en agua dulce, también se observa que la acoponina 8B también se transporta de forma muy rápida durante la activación y se acumula en la mitocondria. En este caso, sin embargo, los inhibidores son diferentes. Aquí en este caso, solamente, en el caso del salmón, solamente la inhibición de la PKC y la GSK3, bueno, los dos inhiben el transporte. Sin embargo, en el pez cebra solamente el PKC es capaz de inhibir el transporte, lo que sugiere que la GSK3 no está involucrada. Estos son datos de motilidad en zebrafish y, como se ve, se confirma que utilizando un inhibidor de la proteína C, la motilidad se reduce. Y otra vez, utilizando este antioxidante mitocondrial, en algunos casos se recupera, aunque no totalmente, pero se recupera parcialmente, lo cual sugiere también que la proteína C también tiene otros papeles, seguramente, otras funciones, seguramente en la activación de los espermatozoides del pez cebra. En este caso, sin embargo, también utilizamos la misma aproximación para ver qué residuos podrían estar fosforilados en la acoponina 8BB, tanto del salmón como del pez cebra, y encontramos una situación diferente, pero que concuerda con los resultados que hemos visto antes del efecto de los inhibidores. Es decir, en el caso del salmón del Atlántico, hay también una fosforilación por GSK3 de una serina en la misma posición que la dorada, y además también perdón, esto es de GSK3, exacto, pero sin embargo no hay un efecto del JNK, es decir, que esta acoponina solo responde a niveles de calcio, o sea, a un aumento de niveles de calcio intracelulares, a diferencia de la dorada, que también responde a un aumento de los niveles de peróxido en el espermatozoide. Y en el zebrafish es lo mismo, pero solo que en este caso esta serina solo se fosforila por proteínas C, pero tiene el mismo efecto, solamente se activa por calcio, es el transporte. Y esto es en células un poco la confirmación de que estos mutantes, de que estos puntos de fosforilación, cuando los mutamos, entonces se inhibe, en este caso, la mutación es una mutación que lo que hace es imita una fosforilación constitutiva y, por tanto, se ve más en la mitocondria, ¿no? Entonces, como conclusiones, básicamente estos experimentos que he comentado, pues sugieren un modelo muy interesante donde en especies de agua dulce que los espermatozoides se activa por un choque hipoosmótico, básicamente es el calcio el que a través de proteínas AC solo o a través de proteínas AC y GSK3 activan el transporte de la acoponina a la mitocondria, y esto facilita la salida de peróxido durante la fosforilación oxidativa y entonces la producción de ATP para la motilidad del espermatozoide. Sin embargo, en peces marinos, donde tienen que enfrentarse a un choque hiperosmótico y, por tanto, a una situación de estrés osmótico que lleva a una situación de estrés oxidativo, tanto el calcio como el ROS que se genera, los dos, cada vía activa el calcio activa la vía del proteína C, mientras que el peróxido activa una vía de estrés
de JNK, ambas convergen a la activación del GSK3, pero también existe un crosstalk, de tal manera que se produce un efecto multiplicador que aumenta el transporte de acoporina a la mitocondria, que nosotros interpretamos como una adaptación a poder moverse, a que los proteones puedan moverse y puedan nadar en un medio muy hiperosmótico como es el lago de mar. Entonces, básicamente, el descubrimiento de esta vía, por tanto, de la acoporina y de su vía, de la acoporina 8BB y de su vía de transporte intracelular, pues abre unas nuevas posibilidades para el diseño de marcadores, de nuevos biomarcadores de calidad espermática, y además también ofrece la posibilidad de mirar en posibles variaciones genéticas que puede haber en esta vía y que pueden explicar por qué algunos espermatozoides, en la motilidad de algunos de espermatozoides de algunas poblaciones de dorada o de otras especies puedan tener menos motilidad y otras pueden tener más. Es decir, es una nueva vía, es una nueva posibilidad de investigar si puede haber variaciones genéticas e intentar en el futuro identificar biomarcadores genéticos de calidad espermática, los cuales, por supuesto, pueden ser utilizados también en programas de selección genética en acuicultura. Bueno, básicamente esto es lo que quería explicar. Si alguien está más interesado o quiere coger más los detalles, porque la verdad es que he ido un poco rápido por el tiempo, pero si alguien quiere más detalles, esto está publicado en esta publicación de aquí, del PNAS en este año, está en acceso abierto ya y por tanto cualquiera lo puede consultar. Muchas Y gracias. nada más. Muchas gracias, Joan. Como ven, la ciencia de vanguardia también está relacionada con la acuicultura y nos puede ofrecer unas herramientas súper interesantes para abordar disfunciones reproductoras e incluso entender mejor cómo funcionan o cómo es la biología y la ecología de los espermatozoides, y aquí tenemos un clarísimo ejemplo. Había una pregunta en el chat sobre cómo se activaba el espermatozoide en medios hiposmóticos, pero yo creo que al final, con esta diapositiva que tenemos en pantalla, queda claro que también es el calcio lo que produce esta activación. No sé si quiere añadir algo más el doctor Joan. O... En especies de agua dulce, los espermatozoides sobre todo se activan efectivamente por calcio, pero hay variaciones en el modo en que este calcio aumenta dentro del espermatozoide. En algunas especies esto está mediado por canales de calcio que se activan, que se abren durante la activación en agua de mar, o también puede ser por acumulación de calcio intracelular por otros mecanismos. Pero fundamentalmente en peces de agua dulce, en espermatozoides de agua dulce, son canales los que hacen aumentar los niveles de calcio. En peces marinos, el papel de los... Parece ser que, bueno, por lo menos hay mucha variabilidad entre especies, pero en el caso de la dorada, por ejemplo, para la activación de la espermatozoide no hacen falta estos canales. Es posible que hagan falta más tarde para mantener el movimiento, pero no durante la activación. Bueno, pues muchas gracias, Joan. Tenemos que dejarlo porque tenemos que dar paso a la siguiente charla. Muchas gracias por tu participación y si te quedas con nosotros, pues nos acompañas, pues será un placer. La siguiente charla va a ir a cargo del investigador y doctor Neil Duncan del IRTA. Va a ser una charla un poco más aplicada. El doctor Duncan nos va a hablar de los mecanismos o los métodos de fecundación in vitro, y eso nos puede ayudar a solventar según diversos problemas de disfunción reproductora que a veces tenemos en nuestras especies que no quieren reproducirse como nos gustaría en los tanques que tenemos para ellas. Nada más, Neil, toda tuya la presentación, y ya saben, si tienen alguna duda durante la charla la ponen en el chat y cuando acabe Neil procederemos a responderla. Muchas gracias y hasta ahora. Buenas tardes, muy bien estar aquí con todos ustedes. Como bien dijo Enrique, voy a hablar de la optimización de la ratio entre espermatozoides y huevos en protocolos de fecundación in vitro, ofreciendo una solución para el control reproductivo del lenguado cultivado. Agrupamos un equipo internacional para este estudio. Tenemos Sandra Ramos, catalana, y Wendy González de México, que los dos haciendo doctorados aquí Sandra terminando su doctorado aquí en IRTA y Wendy ya ha terminado y
regresó a México. Jones Oyanay, haciendo su tesis de maestría de Perú. Noemí Cota, también de Perú, haciendo una estancia. Carlos Marrero hizo su tesis de maestría también. Y José Brown nos visitó en una estancia y yo. Pues ya el estudio ya está publicado, lo publicamos este año y está en acceso abierto si quieres ver más detalles el estudio más profundo que voy a explicar ahora. Pues la problema del lenguado, si no conocen, es que hay un fallo en el desove o la puesta de los lenguados de cultivo, es decir, los lenguados eclosionados y cultivados en instalaciones de acuicultura. Los reproductores silvestres hacen la puesta sin problema, los cogen y los traen a las instalaciones de acuicultura y hacen la puesta sin problema y suficiente para la producción acuícola. Pero el prógene de estos salvajes liberan huevos pero sin fecundación. Parece que es un problema de comportamiento. Hemos hecho varios estudios en intentar encontrar soluciones al problema de comportamiento reproductivo, pero no hemos logrado una solución suficiente para la industria y por lo tanto terminamos a ver el in vitro. Hay unos estudios ya hechos con in vitro en el lenguado, pero queda un problema que siempre hablamos, es la poca cantidad y de pobre calidad que hay de los machos, que fastidia la uso de fertilización in vitro en la industria acuícola. Y obviamente si hay un problema de la cantidad de esperma que puedes obtener, sería importante saber cuánto esperma necesitas y por eso empezamos este estudio. Pues el primer paso antes de iniciar los experimentos fue poner los protocolos o tener claro el protocolo de cómo vamos a tratar las reproductores para la obtención de los huevos y la obtención del esperma. Hay unos estudios bien hechos por el grupo en Santander, el IEO de Santander, Inma Resines, y ellos han hecho pruebas para enseñar cómo puedes controlar la ovulación con GnRH, el liberador de gonadotropinas, y básicamente usamos estos estudios, lo aplicamos. Carlos Marrero hizo su tesis de maestría para probar estas técnicas en las instalaciones de IRTA. Funcionó perfectamente y por lo tanto eso es como gestionamos las hembras en este estudio. Usamos periodo natural, temperatura constante de 16 grados, inducimos la ovulación con 5 microgramos por kilo de GnRH en hembras que tenían ovocitos más grandes a 600 micros o más. Desde la aplicación de la GnRH hasta la ovulación mantuvimos las hembras en obscuridad total. Tuvimos de los 13 hembras que inducimos, tuvimos un éxito de 62% de ovulación con huevos de buena calidad. La latencia de la administración de la hormona hasta la ovulación fue casi 42 horas, que es casi igual que está publicado por Resinas. Y la fecundidad fue
130.000 huevos por pez o 90.000 huevos por kilo de hembra. Y en los machos, pues como comenté, hay poco esperma de poca calidad y hicimos unas pruebas y están publicados por Wendy González y encontramos que puedes intentar coger esperma de muy buena calidad y es muy complicado en esta especie encontramos que buscas en muchos machos para encontrar un macho que tiene esperma pura y por lo tanto empezamos a coger la esperma con la orina. Es muy complicado coger solo esperma y cogimos los dos y usamos extenders para evitar los problemas de la contaminación de la orina. Y esta básicamente fue la forma que decidimos trabajar. Puedes conseguir más cantidad de esperma, la motilidad es pobre, pero puedes conseguir cantidades de espermatozoides aceptables. Y estas son las condiciones que usamos por los machos: fotoperiodo natural, temperatura constante, no usamos hormonas por los machos. Tuvimos 28 machos con esperma de calidad suficiente para los experimentos, revisando 46, casi la mitad, 60%. Diluimos los espermatozoides en Leibovitz, medimos la concentración de los espermatozoides utilizando un camerotoma y medimos los parámetros de motilidad utilizando un sistema de Casa. Hicimos 4 experimentos, un experimento de recolección de los espermatozoides, uno de la viabilidad del huevo, una para ver la proporción de espermatozoides al huevo, el número de espermatozoides necesarios para fertilizar el huevo, y una prueba de concepto de los resultados de la proporción de espermatozoides. Pues en el primer experimento utilizamos 13 machos, hicimos 3 tratamientos, esperma recogida directamente en una jeringa que contiene el Leibovitz, es decir, que antes que coger la esperma llenamos la jeringa con el Leibovitz y cuando estábamos cogiendo la esperma entraba directamente en el Leibovitz en el mismo jeringa. Y la forma más clásica de coger los espermatozoides y luego, cuando terminamos todo el trabajo de la extracción, hicimos la dilución de la esperma en Leibovitz. Y esto fue 4 minutos, más o menos 2 minutos después de iniciar la recogida. Es decir, que este esperma fue diluido 4 minutos después de la esperma que cogimos directamente en el Leibovitz. Y el tercer grupo fue un grupo control que está esperma sin diluir. Medimos todos los parámetros de calidad de esperma con la Casa y ese es como nos salió el resultado. Aquí tenemos el porcentaje de motilidad, los 3 grupos a 0 horas, 6 horas y 24 horas. Y puedes ver que la esperma cogido directamente en la Leibovitz, ya en la jeringa, tuvo mucho mejor motilidad que todos los otros tratamientos. Esta es una solución simple para mejorar la recogida de la esperma. En el experimento de la viabilidad del huevo,
este experimento hicimos en 3 hembras, huevos de 3 hembras, fertilizados con la esperma de una macho. Los huevos fue almacenados a temperatura ambiente, fuera del sol, en una jarra simplemente. Los huevos fueron fecundados en muestras duplicados y triplicados al momento de la recogida de la hembra y a intervalos de 30 a 60 minutos después de la recogida. Para ver el porcentaje de fertilización, revisamos los huevos 24 horas después para ver el desarrollo del embrión. Y aquí tenemos el resultado, el porcentaje de huevos fertilizados aquí y el tiempo después de obtención de los huevos de la hembra. Y puedes ver que la tasa de fertilización bajó casi del momento de colección, y es básicamente decir que es importante fertilizar los huevos lo más pronto posible después de la ovulación y la recogida de los huevos. Aquí tenemos el experimento quizás más importante del estudio, en que examinamos el proporción de espermatozoides necesario para fertilizar el máximo número de huevos viables. Este experimento hicimos con huevos de 5 hembras. Huevos de cada hembra fue fertilizados del esperma de un macho. Hicimos diluciones de la esperma para tener un amplio rango de concentraciones de esperma que aplicamos al 0,5 mililitros de huevos para la fertilización, las diluciones de 1 a 40 a 1 a 11.500.000. Las fertilizaciones hicimos en tríplica, incubación a 16 grados, y revisamos el desarrollo del huevo para tener la fertilización después de 24 horas. Y aquí tenemos el porcentaje de huevos viables fertilizados, y aquí el número de espermatozoides motiles por huevo. Y en la figura pequeña puedes ver que tuvimos el número de espermatozoides motiles de casi 0 hasta 80.000 por huevo. Y esta figura sale así, y por lo tanto esta figura más grande es esta parte de la figura para ver esta curva más clara. Y podemos ver que a partir de como 500 espermatozoides motiles tenemos alrededor de 80-90% fertilización de los huevos, y a 2.000 espermatozoides por huevo tenemos casi el 99% de los huevos fertilizados. Eso nos indica que necesitamos como 1.500 huevos, espermas motiles por huevo para tener una buena tasa de fertilización. Lo comento rápido porque no siempre usan en los estudios espermatozoides motiles o huevos viables. Es aconsejable hacerlo así, porque puedes ver que obviamente hay una relación en nuestro experimento. Quizás sería mejor tener un N más alto, pero solo tuvimos 5 hembras, pero puedes ver que hay una relación entre el porcentaje de motilidad y el número de espermatozoides totales necesarios para fertilizar el huevo. Es obvio, si tienes pocos espermatozoides motiles, pues vas a necesitar
para hacer que necesitas muchos espermatozoides porque la mayoría actualmente son muertos. Y hay otros estudios que han enseñado esto, es nada nuevo, pero es decir que debemos estar trabajando con espermatozoides motiles, no con espermatozoides totales. Y parecido, el argumento es parecido para el porcentaje, si usas huevos viables o huevos totales, pero la relación no está tan claro, podemos discutirlo. Pues al final hicimos una prueba de concepto, usamos 7 hembras, cada uno fertilizado con el esperma de una macho. Incubamos los huevos en incubadores de 30 litros, evaluamos el porcentaje de oclusión, cada hembra proporcionó más o menos casi 200.000 huevos, agregamos como 145 microlitros de esperma a cada grupo de huevos. Esto significa casi 600 espermatozoides motiles por huevo. La fertilización que obtuvimos fue un promedio de 70% fertilización, es decir, que produjimos por fertilización 130.000 larvas, y con estos datos podemos recomendar que utilizas 200 microlitros de esperma por cada 100 mililitros de huevos. Hemos estado trabajando con una empresa para aplicar estas técnicas en un proyecto con Joan Cerdá, con Ignacio Jiménez, que va a presentar, y la empresa C8. Y ellos han aplicado estas técnicas, han tenido buenos resultados. Este es un póster que presentaron en Madeira, en el Aquaculture Europe. Puedes verlo, está en la página de web del Congreso, y puedes ver aquí que han ido aumentando su producción de in vitro fertilización y bajando la necesidad de esperar puestas espontáneas. Sin embargo, si lees el póster muy detallado, vas a ver que utilizaron esperma de machos salvajes. Es muy bueno saber la cantidad de espermas que necesitamos para hacer las fertilizaciones. Y es muy buena noticia saber que no es mucho. Pero todavía tenemos el problema de la poca cantidad y poca calidad de esperma. Todavía necesitamos soluciones para asegurar que podemos usar cualquier macho que queremos, no solo las 50 o menos que tienen la esperma suficiente. Esta empresa todavía no está usando la esperma de hembras de cultivo. Y creo que Ignacio, que me sigue, va a ofrecer soluciones para este problema. Gracias. Muchas gracias, Neil, por tu presentación. Aquí hemos visto cómo hemos puesto en práctica los conocimientos que se adquieren de forma básica y los ponemos en aplicación. Incluso tenemos un modelo de transferencia hacia la industria, que finalmente es lo que buscamos todos cuando estamos realizando ese tipo de estudios más aplicados. Tenemos 2 preguntas en el chat. Vamos a por la segunda de ellas, que es más relacionada con los resultados de Neil. Y nos pregunta Isabel Ferreiro, Neil, ¿cómo se determinó el número de huevos viables en estos experimentos? Sí, es básicamente el máximo porcentaje de fertilización que puedes tener de una hembra. Y si puedes imaginar esta figura, en vez de tener huevos viables aquí, tengo porcentaje de huevos fertilizados, vamos a tener la misma curva, pero por decir, si la porcentaje de huevos viables es 70%, este plató va a ser en 70%, porque poniendo más y más esperma no logramos tener
más porcentaje de huevos fertilizados, es decir, que 30% de los huevos no son viables y no podemos fertilizarlo. So, con cada hembra tienes que hacer este ejercicio y encontrar qué es la máxima fertilización posible con la hembra. ¿Y qué es la otra? ¿Y el estadio de desarrollo donde mirasteis? Perdón, Anil, ¿el estadio de desarrollo fue en estadio de 4 blastómeros, mórula, gástrula o embrión cuando miraste? Fue 24 embrión. horas después de la fertilización, tenían embrios. Sí. Gracias. Y la segunda pregunta, que es casi daría para una sesión entera, viene de parte de Ricardo Salomón. La mejor manera de empezar es leer toda la literatura que hay disponible, ponerlos en unos tanques que tienes las condiciones las más parecidas a la naturaleza que puedes y empezar a estudiar el desarrollo, la maduración, el desarrollo gonadal de estos animales. Pero sí, tengo todo un capítulo del libro de eso, Ricardo, te lo envío. Yo he perdido no puedo escucharte, Enrique. Perdón, se me cortó la conexión. Fue culpa mía que se cortó, no sé por qué. Disculpa. Qué bien que no somos muy lejos de despachos y te escuché. Entonces, gracias por tu presentación, por tus respuestas tan interesantes y seguimos, que se nos tira el tiempo encima. Vamos ahora a seguir con la charla de Ignacio Jiménez, doctor, trabaja en la empresa Rara Avis Biotech y nos va a hablar del uso de terapias hormonales mediante el uso de hormonas recombinantes para la maduración y la inducción a la puesta de peces de cultivo. Es un tema muy interesante porque ya saben ustedes que no todos los peces se reproducen como nos gustaría de forma espontánea en nuestras instalaciones y por tanto más a menudo de lo que nos gustaría tenemos que ir al uso de las hormonas. Y en eso Ignacio es un experto en desarrollar estas terapias de hormonas y de hecho nosotros tenemos la suerte de colaborar con él y las hemos podido probar y es garantía de éxito los productos que se generan desde Rara Avis y las hormonas que hemos podido utilizar. Cuando quieras, Ignacio, y muchas gracias por tu presencia y por tu charla. Ignacio, me parece que no te oímos. Ignacio, te vemos, pero no te oímos. Perdonen, parece que tenemos problemas técnicos, cosas del directo. A ver si los podemos solucionar. Parece que tenemos a Ignacio hablando, pero no lo escuchamos. No. ¿Por qué no haces una cosa? Te desconectas y vuelves a entrar y mientras tanto tenemos alguna pregunta para Anil y podemos irla contestando si nos moleste. Anil, ¿te parece? Nil, mira, tenemos una pregunta que parece que viene de Brasil o de Portugal por el idioma. Ellos dicen que utilizan como criterio de calidad un tamaño de ovocito de 600 micras, pero pregunta si hay algún tipo otro de variable o parámetro de calidad para mirar este tipo de temas con las hembras.
Bueno, parece... Pensaba, teníamos a Neil por ahí. No, tampoco lo tenemos. Vaya. A ver si podemos conectar con Ignacio. ¿Ahora, Enrique? Ahora perfecto, Ignacio. Muchísimas gracias. Tenemos el problema solucionado. Disculpen las molestias y seguimos. Muchas gracias. Disculpen las molestias todos. Ha sido una lástima. Bueno, estaba diciendo en primer lugar, buenas tardes y agradecer la generosa presentación de Enrique, y que también para nosotros es un placer siempre trabajar con el IRTA, donde lo pasamos muy bien y además hacemos cosas muy, muy interesantes. El título, como ven, se refiere a la inducción del ciclo reproductivo en peces teleósteos, mediante gonadotropinas recombinantes. Vamos a intentar hacerlo lo más ligero posible. Y lo primero que tenemos que hacer es fijarnos en una cosa que acaba de decir Neil, y es que en la naturaleza cada especie tiene un momento óptimo, un momento y un lugar en el espacio y en el tiempo para reproducirse, en función de las circunstancias ambientales en las que se va a desarrollar la progenie fundamentalmente, ¿no? Un pez va a intentar poner sus huevos en unas condiciones determinadas, pues bueno, donde el pez adulto sospecha, digamos, de alguna forma, ¿no?, que el embrión y la larva van a encontrar sus nutrientes, con menor presencia de predadores, con unas temperaturas idóneas, con unas condiciones de mareas y de corrientes adecuadas para el transporte de estos huevos y de estas larvas. Y para ello, los peces necesitan recibir una serie de estímulos ambientales, en forma de fotoperíodo, de temperatura, de muchas veces no sabemos qué, no sabemos cuáles son esos estímulos, ¿no? Como digo yo a veces, ¿no?, qué músicas celestiales son las que suenan para que de repente empiece un pez, decida que es el momento de empezar a reproducirse, ¿no?, de empezar su ciclo reproductivo. Y luego hay una serie de factores internos, como es el estado general del pez, su madurez somática, su salud, su edad, sus circunstancias sociales. El caso es que todos estos factores, tanto internos como externos, como los estímulos ambientales, acaban integrándose en el sistema nervioso central de este pez, de una forma que tampoco conocemos muy exactamente. Y a través de esta integración en el sistema nervioso central transmite una señal al hipotálamo, que también en gran medida desconocemos. Sabemos que tiene que ver con las hormonas tiroideas, con la dopamina, con la melatonina, con diferentes mediadores químicos, pero no acabamos de entenderlo muy bien. Y a partir de aquí, a partir de estos estímulos, el hipotálamo sí, aquí ya lo conocemos mucho mejor, libera un decapéptido, que es la GnRH, que la hormona liberadora de gonadotropinas, que activa sus receptores en la hipófisis e induce en la hipófisis la expresión y la secreción de las dos hormonas circulantes en plasma centrales del ciclo reproductivo. Bajo el efecto de estas hormonas, bajo el estímulo de estas hormonas, se produce la maduración del testículo y del ovario, la maduración gonadal en general. En el testículo estas hormonas inducen la espermatogénesis y finalmente la espermiogénesis, mientras que en el ovario inducen todo el proceso de vitelogénesis y finalmente la maduración final y la ovulación. Si analizamos las gonadotropinas, o sea, la FSH y la LH, por separado veremos que la FSH se encarga fundamentalmente de estimular las células foliculares que rodean al ovocito y de inducir la vitelogénesis, o sea, el acúmulo de vitelogenina fundamentalmente, aunque también hay otros lípidos y otras proteínas, pero bueno, fundamentalmente la vitelogenina en el citoplasma del ovocito para hacerlo crecer. Al final, el ovocito, como muy bien decía el doctor Ivonne Cancio, es un banco en el que se almacenan cosas, ¿no?, en el que guardamos cosas, en el que guarda la hembra todos los nutrientes necesarios para el desarrollo de su embrión, que hasta que sea larva capaz de alimentarse, va a mantener todo su desarrollo embrionario y larvario solamente gracias a estos nutrientes. No es
el embrión de un mamífero que puede acoplarse, incrustarse en las mucosas uterinas de su madre y a partir de ahí empezar a extraer los nutrientes. No, está en el agua solo y hasta que complete su desarrollo larvario, hasta la capacidad de alimentarse autónomamente, el acúmulo, la reserva va a ser fundamental para el desarrollo, los únicos nutrientes de los que va a poder disponer este embrión. Con lo cual, la FSH induce el desarrollo, induce la vitelogénesis desde las etapas, desde la ogonia y las etapas previtelogénicas hasta el final de la vitelogénesis, fundamentalmente. Bien, mientras que la otra gonadotropina, la LH, es la responsable fundamentalmente de la maduración final ovocitaria, ¿no? De toda esa serie de cambios drásticos que se dan en el ovocito, una vez finalizada la etapa de almacenamiento, de acumular nutrientes, se produce una serie de cambios drásticos, sobre todo en los teleósteos marinos, que condicionan, bueno, pues, como digo, una serie de cambios drásticos que terminan en la ovulación. Todos estos fenómenos fisiológicos son inducidos por la LH, la hormona luteinizante. Esa LH activa las células foliculares para la secreción de diferentes derivados de la progesterona, pero sobre todo en peces hablamos de la DHP, de la 17-alfa-20-beta dihidroxiprogesterona, y además de otros factores que ayudan a estos cambios celulares magníficos, como vamos a ver ahora, y además a la resolución de la primera división meiótica, ¿no? Hasta que el ovocito queda, tras la ovulación, en metafase 2 de la segunda división meiótica. Entre los fenómenos que induce los fenómenos fundamentales que induce la LH, figuran la migración de la vesícula germinal desde su posición central en el ovocito hasta la periferia, donde se encontrará con los cromosomas del espermatozoide. Posteriormente, la rotura de la vesícula germinal, también lo mismo, ¿no? La rotura de la envoltura nuclear para permitir la liberación de los cromosomas y que puedan unirse a los del macho, a los del espermatozoide. Por otro lado, la coalescencia de las gotas lipídicas es muy típico en la maduración final de los teleósteos, pues encontrar que las vesículas se van agrupando y agrupando hasta formar finalmente 1, 2, 3, bueno, depende de la especie, ¿no? Posteriormente, bueno, al mismo tiempo, de una forma simultánea, se da la hidratación ovocitaria, en la que el ovocito aumenta violentamente su tamaño en pocas horas, y que esto está relacionado con la flotabilidad del huevo y con la transparencia del huevo de cara a escapar de los posibles predadores. Y finalmente, todo este proceso concluye con la rotura de la pared folicular, de las células foliculares, la salida del ovocito, ya transformado en óvulo, o en huevo, si queremos, en peces, en el fenómeno de la ovulación. Bien, esto lo conocemos, ¿no? Pero, como decía Enrique antes, a veces, no sabemos por qué, metemos un pez en cautividad, intentamos domesticarlo, pero no hay forma de reproducirlo. Esto puede ser por diferentes motivos. Uno, porque ni siquiera se lleve a cabo, por ejemplo, la vitelogénesis, o porque no se produzca la maduración final, o porque no se produzca simplemente la ovulación. La ausencia de los estímulos ambientales necesarios, que insisto, muchas veces los conocemos, pero otras muchas no los conocemos. Cuando se trata de manejar fotoperiodo y temperatura, bueno, pues es más o menos sencillo. Pero otras muchas veces no conocemos cuál es esa música que tenemos que poner a los peces para que se ponga en marcha, se active su sistema cerebro hipotalámico, hipofisario y gonadal. No lo sabemos. Entonces, en ausencia de estos factores, no se produce la estimulación del sistema nervioso central, no se produce la liberación de GNRH, o se produce de una forma anómala, no hay liberación de FSH y LH, con lo cual no se va a producir ni el desarrollo ovocitario correcto en las hembras, ni la producción de esperma en los machos, o se producen de una forma muy, muy deficiente, ¿no? Bueno, tenemos un problema ahí, ¿no?
Pero bueno, vamos a ver si lo intentamos solucionar. Porque si nosotros pudiéramos producir FSH y LH, o sea, FSH y LH recombinantes, podríamos hacer cosas. Por ejemplo, en seres humanos ya hemos hecho muchas con la FSH y la LH recombinantes. De hecho, son la base fundamental de la reproducción asistida en nuestra especie desde hace bastantes años. Pero, además, esto también se utiliza, y se ha utilizado y se utiliza de forma exitosa en el ganado, ¿no? Sobre todo en el ganado bovino, para inducir superovulaciones y para mejorar la productividad en embriones de una vaca seleccionada genéticamente. También hemos conseguido, y en este caso nosotros, ¿no?, hacerlo en aves, para la inducción del ciclo en especies amenazadas o en especies de alto valor económico. Y nos planteamos la pregunta, bueno, si se ha hecho esto en otros vertebrados y en peces, parece ser que conocemos que también estas hormonas funcionan, al menos en la naturaleza, podríamos probarlo también en peces, ¿no?, para intentar solucionar estos problemas. Bien. Volvemos a insistir, a ver, perdón porque alguien está pasando las diapositivas, creo, un poco rápido. Bueno, volvemos a repasar y a diferenciar dos fases muy diferenciadas en la evolución desde una oogonia hasta un óvulo maduro, ¿no? La primera, la vitelogénesis, el acúmulo de los nutrientes en el citoplasma ovocitario. Y finalmente, los fenómenos que hemos visto como maduración final. La migración de la vesícula germinal, la coalescencia lipídica, la hidratación y finalmente la ovulación. Además de la resolución de la primera división meiótica del ovocito. Bien, la primera fase, mediada por la FSH, inducida por la FSH y mediada por el estradiol, si alguien tiene interés, para no extenderme, podemos ver cómo. Y la maduración final y la ovulación inducida por la LH. A pesar de ello, hay un momento, no sé si puedo utilizar el puntero, creo que sí, aquí, en el que se solapa la acción de ambas hormonas, ¿no? De hecho, como luego posteriormente explicará Sandra en Mujir, nos dimos cuenta de que la vitelogénesis no se podía completar solamente con FSH, sino que teníamos que empezar a administrar LH al final de la vitelogénesis, en las etapas finales de la vitelogénesis. Bien, pero tenemos ya claro este concepto, ¿no? FSH, vitelogénesis, LH, maduración final. Bien, el asunto es que, vale, bueno, si disponemos de FSH y LH, pues bueno, podemos empezar a trabajar, ¿no? Pero hay una dificultad, ¿no? Uno va, bueno, como va a conseguir las hormonas recombinantes, las FSH y LH recombinantes humanas a la farmacia, y bueno, pues suele tener éxito, están disponibles como una receta médica. Pero cuando vas a pedir, estas hormonas son proteínas, son glicoproteínas, o sea, muy específicas o bastante específicas por grupos de especies. Con lo cual, cuando quieres la gonadotropina de una especie determinada, es muy probable que tú vayas a la farmacia y te digan, oiga, mire, yo no tengo aquí FSH ni LH de anguila, ¿no? La tendrá que hacer usted. Pues eso es lo que nos ha tocado, ¿no? Es parte de nuestro proyecto. Nos tuvimos que convertir un poco en una pequeña factoría de gonadotropina recombinantes. Ya digo, tienen ciertas dificultades estas proteínas. Primero porque son dímeros formados por dos subunidades, como ven en azul la subunidad alfa, que es común a ambas hormonas, mientras que la subunidad beta es diferente, la beta FSH y la beta LH confieren especificidad de acción a cada una de ellas. Además, son proteínas muy fuertemente glicosiladas, con lo cual, cuando uno quiere producir en laboratorio proteínas, bueno, hay una diferencia enorme entre que las proteínas estén glicosiladas o no glicosiladas, porque las glicosiladas son mucho más difíciles de producir, pero, eso sí, sin esas glicosilaciones, esa proteína no tiene actividad biológica, con lo cual producir una hormona no glicosilada pues no tendría ningún sentido. Esto nos lleva a que tengamos que utilizar medios de expresión de las proteínas con bajos rendimientos, con lo cual, claro, se encarece el precio del producto final. Básicamente, lo que hacemos para producir las gonadotropinas recombinantes es, primero, conocer las secuencias de aminoácidos de las subunidades alfa y beta que hemos visto de las gonadotropinas. Una vez conocemos esa secuencia, sintetizamos un ADN que las codifica, lo introducimos en un vector de expresión, multiplicamos ese vector de expresión de ADN
que ya lleva nuestro gen de interés, el gen de la FSH o de la LH, y a partir de ahí lo que hacemos es transfectar las células, en concreto lo hacemos con células de ovario de hámster, que, digamos, engañadas por este ADN foráneo, extraño, pero bueno, conseguimos engañarlas para que produzcan ellas esta hormona correctamente glicosilada y podamos purificarla, podamos concentrarla, valorar su actividad biológica y trabajar con ella. De este modo, aquí por ejemplo, bueno, está el Western blot de la FSH y la LH recombinantes de anguila y, bueno, simplemente decir que las hemos producido ya de 8 especies, tanto FSH como LH de 8 especies de teleósteos. Bien, bueno, pues ya tenemos eso. Si más o menos sabemos que la FSH induce una fase del ciclo, estoy hablando de las hembras nada más ahora, mientras que la LH induce la otra parte, bueno, pues podríamos lanzarnos ya a probarlas, ¿no? A ver si realmente podemos aplicarlas en peces. Nuestro primer experimento en hembras, en colaboración con el IEO, con el Instituto Español de Oceanografía en Mazarrón, bueno, nos dio este resultado. Lo que hicimos fue administrar FSH en diferentes dosis a lubinas de muy pequeño tamaño, de, bueno, pues apenas 100-120 gramos. En las imágenes de la izquierda, de arriba abajo, en estas imágenes que se ven, se puede apreciar la gónada de los individuos tratados con suero salino, los que formaban parte del control, mientras que a la derecha vemos los ovarios de las hembras tratadas con FSH. Vimos que evidentemente podíamos inducir la vitelogénesis y llegar hasta el final. De hecho, al final los ovocitos, las medidas que tenían medias eran entre 800 y 900 micras. Aquí vemos la imagen histológica de cómo es el ovario en las hembras control y en las hembras tratadas con FSH recombinante. Bueno, esto nos abría esperanzas para seguir trabajando con otras especies. En el caso de los machos, pues lo mismo, ¿no? Lo que decía, como decía el doctor Duncan antes, Neil, en los machos de lenguado de Senegal, los machos salvajes, bueno, pues sí que tienen unos niveles de producción de esperma más o menos aceptables para la fecundación in vitro. Sin embargo, en las generaciones ya nacidas en cautividad, este nivel de espermatozoides es muy bajo y deficiente para la fecundación in vitro. Esto hace que la industria dependa de machos salvajes, con lo cual las probabilidades de mejora genética se reducen mucho. De este modo, consideramos que sería muy importante poder incrementar la cantidad de espermatozoides en estos machos y, como lógicamente también hemos visto antes, la FSH y la LH actúan tanto, dirigen tanto la maduración gonadal en el ovario como en el testículo, y en el testículo, en concreto, la FSH induce la espermatogénesis, mientras que la LH induce lo que sería la maduración final, que es la fase de espermiación, ¿no? La espermiogénesis, el paso desde las espermátidas a espermatozoide. Pues bien, realizamos diferentes experimentos con el IRTA y conseguimos ajustar las dosis para, como ven en este caso, incrementar sustancialmente la producción de espermatozoides con respecto a los controles. Aunque vimos que aún hay una diferencia clarísima en si esto lo hacíamos en primavera o en otoño, ¿no? Y dice, bueno, pues teóricamente no debía ser, ¿no? Porque, bueno, en principio, si nosotros somos los que desde fuera, con el FSH y el LH, gobernamos la gónada, bueno, ¿qué importa, no? Que sea primavera o verano. Pero esto vimos que estaba relacionado con las temperaturas alcanzadas durante la primavera. En un experimento que resultó muy interesante, entre otras cosas porque nos dimos cuenta de que muy probablemente la temperatura es un factor vital, ¿no? O sea, la misma inducción hormonal no tiene el mismo efecto en el testículo en función de la temperatura a la que esté ese testículo, ¿no? La temperatura va a determinar mucho la actividad de las enzimas, por ejemplo, de la actividad de la hormona sobre el testículo, digamos. Por eso, posteriormente, en colaboración también con el IRTA y con la empresa portuguesa productora de lenguado CIEIT, nos lanzamos a realizar una serie de experimentos que nos dieron más luz aún sobre esto, ¿no? Si se fijan ustedes en bueno, aquí todo el ciclo se realizó, toda la inducción con FSH durante 5 semanas se realizó a 12 grados para inducir la espermatogénesis. Mientras
que el final, la maduración final, digamos, ¿no?, con LH, la hicimos en un grupo, en varios grupos a 12 grados y en otros grupos a 17 grados. Porque, bueno, pensamos que luego cuando el lenguado se reproduce, esa fase final de su maduración, que acaba con la eyaculación y la reproducción, se produce a 17 grados. Entonces, pues bueno, intentamos ver diferencias. De este modo, vimos que podíamos multiplicar por 11, entre 10 y 11, el número de espermatozoides por eyaculado con respecto al control, y que las variaciones entre 12 y 17 grados eran muy pequeñas. Sin embargo, sí vimos que a 17 grados, con la dosis menor de LH, podíamos conseguir un efecto idéntico al que obteníamos con las dosis más altas a 12 grados. Con lo cual sí parece que sea más útil la utilización de la hormona al final, en la espermiación, a 17 grados. Bueno, no quisiera aburrirles más, nada más voy a contar otro caso, bueno, en el que estamos intentando encauzarnos en el camino del éxito, que es la anguila, que ya saben ustedes todas las dificultades reproductivas que tiene, pero que, bueno, en colaboración con el Oceanográfic de Valencia, lanzamos el proyecto, indujimos con FSH varios grupos de anguilas, en concreto fueron 32, en grupos de 10, 10 y 12 en diferentes tiempos, que conseguimos la ovulación en todas menos en una, y que la FSH se mostró muy eficaz, de la misma forma que la LH. Bueno, aquí por ejemplo vemos ya una anguila en pleno proceso de hidratación ovocitaria, se le nota, se ve clarísimamente cómo ha aumentado su volumen celómico, y en este momento ya de hidratación, en el que estábamos aplicando LH, como veíamos para inducir la maduración final, pues bueno, obteníamos ya ovocitos en los que podíamos apreciar cómo las vesículas lipídicas iban coalesciendo, cómo la vesícula germinal migraba a la periferia, y bueno, aquí tenemos más ejemplos de vesículas germinales migradas. En ese momento administrábamos dosis elevadas de LH y finalmente pues obteníamos las ovulaciones. Así obtuvimos estos huevos y embriones. En el Oceanographic no conseguimos larvas, sin embargo sí que hemos conseguido ya con las gonadotropinas recombinantes la obtención de larvas de anguila, tanto en Italia como en Holanda, con dos grupos de investigadores amigos. Y que estamos en el proceso de mejorar esto para conseguir la máxima viabilidad larvaria en las anguilas y bueno, ver si podemos salir del cuello de botella en el que estamos con esta especie. Y bueno, poco más quisiera decir, más que me pregunten ustedes lo que quieran, que estoy a su disposición, y si no, pues bueno, estamos a su disposición en estas direcciones de correo electrónico, y que ha sido un placer hablarles. Gracias. Hola. Hola Ignacio, perdona, es que soy Enrique, pero he tenido que cambiar al ordenador y venirme al ordenador de Neil porque el mío se ha muerto. Vale, no te preocupes. Bueno, muchas gracias y excelente presentación como siempre y una clase magistral de fisiología reproductiva. Ha sido un gusto escucharte y ver cómo desde la fisiología reproductiva humana podemos llegar a avanzar en la acuicultura. Sí. Yo tengo una pregunta personal que no he tenido tiempo de ponerla en el chat, pero ¿cuánto tiempo tardáis en generar estas hormonas recombinantes que luego podéis empezar a validar en acuicultura? Ahora por cada especie tardamos 2 meses. O sea, desde que determinamos la especie, primero conseguimos durante unas semanas, un mes más o menos, obtener la secuencia, y una vez tenemos la secuencia, un mes hasta que la producimos. Wow, eso es realmente rápido. Sí, ¿no? Ahora es rápido, ahora es muy rápido. ¿Y vuestras colaboraciones se restringen en el ámbito europeo o si hubiera algún socio potencialmente interesado de Iberoamérica o incluso de otras zonas geográficas mundiales, podríais colaborar con ellos? Por supuesto, de hecho nosotros ya enviamos a pequeñas cantidades, muy pequeñas cantidades, pero enviamos a Brasil
hace 3 o 4 años hicimos las recombinantes de Astyanax altiparanae. Y pues de ahí era para un grupo de Brasil. Y ahora, por ejemplo, estamos enviando a Arabia Saudí. Sí, estamos colaborando con una empresa potente de acuicultura en Arabia Saudí. Estamos trabajando en Barramundi. Y bueno, sí que podemos... bueno, estamos ahora... Perfecto. Sigue siendo, aunque está lejos Creta, pero sigue siendo Europa. No estamos en el proyecto europeo con vosotros y con Neil. Hemos hecho las recombinantes de Corvina y de Seriola y, por cierto, bueno, ahora está llevándose a cabo el experimento del que pocos podemos decir porque aún no tenemos muestreo, pero vamos, yo creo que Neil nos va a dar alegrías muy pronto, en un mes o dos. Esto enlazaría con la pregunta que nos ha hecho Ángel, Sí. en la cual nos preguntaba si estáis trabajando con Micropterus salmoides. Pero bueno, que lo que está claro es que evidentemente cualquier especie que se os ponga delante es fácil trabajar con ella. Sí, ahora sí. Ahora la verdad es que sí. Hombre, a veces cuesta un poquito más porque, por ejemplo, ahora en Corvina no teníamos las secuencias, entonces hubo que hacer una secuenciación de RNA de hipófisis y bueno, sí, se sacó más rápidamente, pues puede tardar un mes más, ¿no? Pero sí, vamos, que en un total de 3 meses, en 3 meses, vamos, sí que las obtenemos. De acuerdo. A ver, Entonces, mira, tenemos una pregunta más que nos llega de México, de Minerva Maldonado, del Simnor, sobre Centropomus. Como tiempo se nos echa encima, si caso tú la puedes contestar por el chat, y así yo doy paso a la siguiente charla y continuáis, porque Minerva te pregunta cómo podéis colaborar, son especies hermafroditas, con cambio, reversión de sexo, entonces así vamos avanzando e intentamos cubrir el tiempo ¿de acuerdo? Muchísimas gracias, Perfecto. Ignacio. Y Gracias a ti, Enrique. ¿Vale? Gracias. Gracias a ti, Enrique. Gracias. La siguiente charla y con la cual cerraremos la jornada de hoy es un claro ejemplo de lo que nos estaba explicando hace un momento Neil y Ignacio. Vamos a ver cómo mediante el uso de estas hormonas podemos llegar a obtener puestas viables de una especie de la cual se conoce poco su biología reproductiva y tampoco se habían obtenido puestas en cautividad de forma regular. Este trabajo nos lo presentará la casi doctora Sandra Ramos, va a defender la tesis en muy breve, ya está depositada de hecho, y les va a explicar pues, su caso de éxito en el caso del control de la maduración y la puesta en Mugil cephalus, una especie de mugílido con la cual trabajamos en el Mediterráneo. Muchas gracias, Sandra, y adelante. Gracias, Enrique, por la presentación y buenas tardes a todos. Como ha dicho Enrique, les voy a hablar de un caso de éxito en la implementación de terapias con gonadotropinas recombinantes para controlar la maduración desde la gametogénesis temprana hasta el desove del múgil. El múgil resulta ser una buena opción para la acuicultura y para la diversificación de las especies cultivadas en Europa. El múgil es una especie omnívora, por lo tanto, se podría reducir la cantidad de harina y aceite de pescado en la dieta y se puede cultivar en un amplio rango de salinidades y de sistemas de cultivo, incluido el policultivo. El desarrollo futuro de esta especie depende, en parte, del control reproductivo en condiciones intensivas de cultivo. El control reproductivo en condiciones intensivas sería necesario para poder abastecer de alevines criados en criaderos a las industrias para que no requieran de la captura de juveniles silvestres o del desove inducido de reproductores silvestres, ya que son prácticas que no son sostenibles a largo plazo. Sin embargo, cuando mantenemos esta especie en condiciones intensivas de cultivo, presentan a machos y hembras una disfunción reproductiva. En nuestro caso, por ejemplo, encontramos que, no sé por qué está el título así, pero estos son hembras. Las hembras se encuentran retenidas, la mayoría de ellas, en previtelogénesis, y aquellas hembras que empiezan la vitelogénesis muestran un porcentaje muy bajo de oocitos en vitelogénesis temprana, mientras que la mayoría de los oocitos se mantienen en previtelogénesis. En nuestro caso, en el ensayo que les voy a presentar, el 57% de las hembras estaba retenida en previtelogénesis y el 43% de las hembras en vitelogénesis temprana. En el caso de los machos, vemos que hay un porcentaje muy alto de machos, que no presentan esperma, mientras que un porcentaje mucho más bajo
sí que presenta esperma, pero solo una pequeña gota de esperma muy viscoso cuando se hace el masaje abdominal. La disfunción reproductiva de esta especie se ha visto que es debido a un efecto de la dopamina en el hipotálamo, de manera que evita o limita la producción de gonadotropinas y la liberación de estas gonadotropinas por la hormona liberadora de gonadotropinas, de manera que la cantidad de FSH y de LH que tenemos en el torrente sanguíneo o es muy baja o es inexistente. De esta manera decidimos aplicar directamente hormonas gonadotropinas recombinantes para inducir de forma directa el desarrollo gonadal. La aplicación de estas hormonas se realizó en función de la función que está descrita para ambas hormonas, que como bien ha explicado antes Ignacio, la FSH principalmente induce la ovogénesis o vitelogénesis y la espermatogénesis, y la LH induce la maduración final y la liberación de los gametos. Aquí os voy a mostrar el material y métodos. Tras la identificación y la secuenciación de las subunidades alfa y beta de la FSH y de la LH en colaboración con el doctor Cerdà y el doctor Soignier, la empresa Rara Avis Biotech nos proporcionó las hormonas recombinantes específicas de Mugilcephalus, la FSH recombinante y la LH recombinante. Para el ensayo hicimos dos grupos, un grupo tratamiento, que fue el que recibió el tratamiento con hormonas recombinantes, y un grupo control, que fue inyectado con solución salina. Ambos grupos se mantuvieron en el mismo tanque, y las condiciones de cultivo de este tanque están aquí descritas en la diapositiva, por si posteriormente quieren leerlo. Vale, en el caso de las hembras, se aplicaron dosis crecientes de FSH recombinante al inicio de la gametogénesis, y cuando el tamaño ovocitario alcanzó 300 micras, se incluyó con la FSH inyecciones crecientes de LH, que, como ha comentado Ignacio anteriormente, en estudios anteriores a este ensayo nos dimos cuenta que si solo aplicábamos FSH de manera continua para intentar completar la vitelogénesis, llegaba a un punto en estadios avanzados que se estancaba y no avanzaba y nunca llegábamos a completar la vitelogénesis. De manera que en este ensayo decidimos agregar LH cuando los ovocitos estaban en 300 micras para potenciar el desarrollo. Y una vez alcanzamos un desarrollo avanzado de la vitelogénesis, redujimos la dosis de FSH y incrementamos la dosis de LH recombinante. En el caso de los machos, el protocolo de aplicación fue similar, en el que se aplicaron dosis crecientes semanalmente de FSH, luego se combinó con LH, y para inducir la espermiación y la fluidez del esperma solo se aplicaron dosis de LH, con excepción de una semana en la que se vio que el índice de espermiación bajó, por lo que se decidió volver a aplicar FSH. A lo largo del ensayo se examinó el desarrollo gonadal de las hembras, midiendo el diámetro de los 20 ovocitos más desarrollados. En el caso de los machos, se sacrificaron 2 machos al inicio del experimento y 2 machos control al final del experimento, y otros 2 machos, pero del grupo tratamiento, también al final del experimento. Esto fue para poder tomar muestras de las gónadas y examinarlas en histología. En los machos también se clasificó el estado de espermiación a lo largo del ensayo según la fluidez y la presencia o no de esperma y su fluidez. Una vez completada la vitelogénesis, se llevó a cabo la inducción de la maduración y de la ovulación en hembras. Para ello, se hicieron 3 grupos que recibieron diferentes tratamientos. El primer grupo
fue inyectado con una dosis de 30 microgramos por kilo del LH recombinante y tras 24 horas se volvió a aplicar una dosis de 30 microgramos por kilo de LH recombinante. En el segundo grupo se aplicó también una primera dosis de LH recombinante, la misma dosis que el grupo anterior, pero 24 horas después, en vez de aplicarse LH, se aplicó progesterona. Y un tercer grupo que no recibió LH recombinante y se aplicó una primera y una segunda dosis, separadas por 24 horas, de progesterona. Estas hembras que fueron inyectadas se separaron del grupo inicial y se pusieron en un tanque similar, separado del grupo principal, y se colocaron con machos que también habían recibido dosis de LH. Las hembras se colocaron una hembra cada 2 o 3 machos. Se colocaron colectores superficiales de huevos a la salida de los tanques, los huevos obtenidos se incubaron y se examinó el porcentaje de fertilización y el porcentaje de eclosión de los huevos y se examinó la viabilidad y el crecimiento de las larvas. Para examinar la viabilidad de las larvas, los huevos fertilizados se transfirieron individualmente a pocillos de una placa de cultivo celular de 96 pocillos y se colocaron en una incubadora a 21 grados. Estos huevos, una vez eclosionados, se revisaron diariamente. De esta manera se calculó el porcentaje de supervivencia larval, dividiendo el número de larvas vivas por el total de larvas eclosionadas. Se realizó también un ensayo preliminar para examinar el crecimiento de estas larvas. Este ensayo preliminar se realizó en condiciones de mesocosmos. Aquí podríamos ver los resultados. Bueno, en el caso de las hembras, podemos ver en el primer gráfico que solo aquellas hembras tratadas con la terapia de gonadotropina recombinante completaron la vitelogénesis, el 100% de ellas, con una N de 21 hembras. Por el contrario, del grupo control, ninguna hembra completó la vitelogénesis. Y no solo no completó la vitelogénesis, sino que tampoco mostraron desarrollo gonadal durante todo el transcurso del ensayo. Aquellas hembras que estaban en previtelogénesis se mantuvieron en previtelogénesis y aquellas hembras que presentaban algunos oocitos en vitelogénesis temprana desarrollaron atresia. En el segundo gráfico tenemos indicado en los triángulos el número de hembras que completaba vitelogénesis en cada semana y vimos que la mayoría de las hembras completó la vitelogénesis tras ser tratadas durante 11 semanas. En el caso de los machos, podemos ver que del grupo control, ningún macho produjo esperma fluyente. Y aquellos machos que produjeron esperma seguía siendo una gota muy pequeña y muy viscosa. Una vez examinada la histología, vemos que al inicio del ensayo, este caso de la histología es de un macho que presentaba una gota viscosa de esperma. Podemos ver que aunque tenía células, tenía espermatozoides en las gónadas, la mayor parte de las gónadas estaba compuesta por espermatogonias y espermatocitos, células del principio de la espermatogénesis. Al final del ensayo, en el grupo control, podemos ver que en los dos machos sacrificados no presentaban espermatozoides y sus gónadas estaban formadas principalmente por espermatogonias y por espermatocitos. Por el contrario, en el grupo tratamiento, todos los machos a lo largo del ensayo produjeron esperma fluido o muy fluido. Y en los machos sacrificados podemos ver que las gónadas estaban llenas de espermatozoides. Vale, por lo que respecta a la inducción de la maduración y la ovulación de las hembras, podemos ver que tan solo aquellos dos grupos que habían recibido LH como primera dosis, veíamos un aumento significativo en el porcentaje de oocitos que tenían migración de la vesícula germinal.
En esta foto podemos ver la situación en la que se encontraban tras 24 horas de la inducción con LH, en el que la vesícula germinal está migrando y hay una agrupación de los lípidos. Por el contrario, en el grupo en el que se había aplicado progesterona como primera dosis, no se vio un cambio significativo en este porcentaje de ovocitos con la vesícula germinal migrando. Y ahora les hablaré de la calidad de las puestas obtenidas con los diferentes tratamientos. Para empezar, en el tratamiento en el que se había inducido con LH y progesterona, hubo un porcentaje de ovulación del 100% y un porcentaje de puestas del 89%. En el grupo que se indujo con 2 dosis de LH recombinantes, el porcentaje de ovulación y el de puestas fue del 100%, mientras que en el grupo que se había inducido con 2 dosis de progesterona, solo el 50% de las hembras ovularon y el 17% de ellas realizó la puesta. Cuando vamos a mirar los datos de fertilizaciones iniciales, podemos ver que no hay diferencias significativas entre la fertilización inicial de los grupos que recibieron LH como primera dosis, ambos LH más progesterona, LH más LH, mientras que el grupo que recibió progesterona sin LH no tuvo ningún porcentaje de fertilización en las puestas. Comentar que los porcentajes de fertilización obtenidos fueron alrededor del 50 y el 60% y encontramos puestas con un 84% de fertilización. Respecto a la eclosión de los huevos, encontramos también que alrededor de un 60% de los huevos eclosionó y cuando evaluamos la eclosión de los huevos fertilizados en las placas de los 96 pocillos, vimos que el porcentaje de eclosión de los huevos fertilizados fue de alrededor del 95%, sin diferencias significativas entre ambos grupos. Cuando examinamos la supervivencia larval en las placas de 96 pocillos, podemos ver que un 50% de las larvas sobrevivió hasta el 10º día tras la eclosión, indicando la buena calidad de estas puestas y de estas larvas que se mantuvieron vivas hasta 12 días tras la eclosión en condiciones de inanición. Y cuando evaluamos el crecimiento larval en este ensayo preliminar que les comenté en condiciones de mesocosmos, podemos ver que ¡uy, qué mal está esta gráfica! Podemos ver que el desarrollo de las larvas, el crecimiento de las larvas, es similar al descrito por otros autores en la bibliografía. Y que tras 39 días tras la eclosión, obtuvimos individuos con características que mostraban ser similares a los individuos juveniles. Como conclusiones de este estudio, podríamos decir que el enfoque descrito para inducir la ovogénesis desde la previtelogénesis o la vitelogénesis temprana hasta la finalización del crecimiento y el desove de los ovocitos utilizando gonadotropinas recombinantes producidas en células CHO ofrece replicabilidad y garantiza un éxito elevado en el desove y una alta calidad en las puestas. El protocolo proporcionó altas fecundidades, alrededor de 1.700.000 huevos por hembra, con una fertilización y una eclosión de alrededor del 50% de los huevos desovados. Estas fecundidades tan altas indican que la inducción de unas 6 a 7 hembras de alrededor de 1 kilo por temporada podrían permitir una producción de aproximadamente 1 millón de alevines, según las supervivencias reportadas en la literatura. Esto reduciría la necesidad de utilizar muchos individuos y reduciría la cantidad necesaria de hormona a utilizar. El protocolo presentado probablemente se puede aplicar también para inducir el desove fuera de temporada. Y si tienen alguna pregunta, escríbanlo aquí en el chat y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Sandra, y enhorabuena por los resultados, por la presentación. Y la verdad es que, wow, impresionante los resultados que habéis conseguido. Mientras que llegan las preguntas, nos preguntan, Ulises, si hay algún tipo de estrés derivado
de este tipo de tratamiento o de manipulación de los peces cuando se buscan este tipo de resultados? Bajo vuestra experiencia, ¿habéis visto si hay algún tipo de disfunción asociada al estrés o no? Sí, obviamente el hecho de que la dopamina actúe en el eje hipofisiario es debido al estrés principalmente. Y obviamente este tratamiento también consiste en manipular mucho los peces porque se realiza de forma semanalmente y obviamente estamos induciendo el estrés, pero también estamos viendo que el tratamiento es muy potente para, a pesar del estrés que esté sufriendo el animal, lleve a cabo todo el desarrollo gonadal. Muy bien. Luego tenemos otra pregunta y que nos la hace llegar Jonathan Carrasco, que dice: en los salmónidos no me gusta usar terapias hormonales porque inducen a la aparición de deformidades. ¿Evaluaron deformidades post-eclosión? A mí me gustaría hacer un comentario. No, di, luego ya comento una cosa. No evaluamos, bueno, se evaluó el desarrollo de las larvas para, a medida que, tras la eclosión, obviamente, y sí que se detectaron pues, problemas con la inflación de la vejiga natatoria, pero no observamos deformidades a simple vista y no hicimos ni tinciones ni nada particular para ver ninguna deformidad en concreto. Pero vimos que el crecimiento era similar a descrito en otros artículos y que parecía todo ir bien. Pero no miramos. Gracias, Sandra. Aún así, el que se asocien deformidades esqueléticas al uso de hormonas no depende tanto de la hormona por sí mismo, sino que dependería de que algunas veces estamos induciendo en el caso de los oocitos, a la ovulación de esos oocitos que todavía no están suficientemente maduros, y por tanto eso puede implicar algún defecto en la organogénesis y en el desarrollo del esqueleto, no tanto por la aplicación de la hormona per se, sino porque evidentemente la población de oocitos en la gónada es tan diversa y no siempre todos están en el mismo momento exacto o perfecto de inducirla o de producir un gameto de calidad. Por tanto, no sería tanto un efecto de la hormona per sí, sino que sería más un efecto de cómo bien seleccionamos ese animal para inducirle a la maduración y a la ovulación en el correcto estadio de desarrollo. Muy bien, ¿tenemos alguna pregunta más? A ver, sí. Si no las que no podamos responder ahora porque se nos ajusta el tiempo, intentamos hacerlos por el chat. Daniel Pulido nos pregunta: ¿se podría aplicar en peces amazónicos induciendo la puesta fuera de temporada? Yo creo que sí, pero todo es estudiar la especie en cuestión, porque cada especie es un mundo y cada especie yo creo que necesita un protocolo diferente, pero este protocolo puede servir como base para otras especies, sí. De acuerdo. Y supongo que eso también nos llega a colación con la pregunta de que si es que nos hace Rubén, si esto se puede aplicar a otras especies de mugílidos, como por ejemplo Quelos labrosus. ¿Sandra? No, la respuesta sería sí, evidentemente, tal como nos ha explicado. Te he perdido un poco, Enrique, pero sí. Vale. Sí. Y luego nos pregunta Paula: ¿en estas terapias que se bypasea la participación de otros componentes hormonales del eje, podría afectar la calidad larval? Le hemos perdido. Que se bypasea, ¿qué quiere decir? Que no tenemos en cuenta otros componentes del eje. Supongo que sí, que se saltan algunos momentos del proceso de regulación neuroendocrina del tema de la maduración y de la ovulación. Bueno, por lo que hemos visto, con estas hormonas, aplicándolas en momentos específicos, esta calidad larval no se ve afectada. Así que no, estos
otros componentes del eje pueden ser secundarios y puede ser que no, o que estén inducidos por la FSH y la LH que estamos aplicando nosotros, o que no sean tan importantes en cuanto a la calidad larval. Muy bien, pues gracias. A ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a cerrar ya la sesión. Nos hemos demorado casi ya más de 20 minutos del horario previsto. Les agradezco a todos su participación y su presencia. Y como han visto, hemos ido desde una parte muy básica, de ciencia básica casi, en la cual hemos entrado en mecanismos de regulación génica de cómo el espermatozoide se activa y cómo evaluar su calidad. Hemos pasado para ver terapias de reproducción basadas en protocolos de in vitro de fertilización, también un ejemplo muy práctico. Hemos conocido que podemos utilizar terapias recombinantes, como nos ha explicado Ignacio, y que esas terapias están al alcance de todo el mundo. Y finalmente hemos visto un caso muy particular y muy práctico en el cual estas terapias realmente funcionan. Hemos podido inducir por primera vez la maduración y la puesta de una especie con que nunca antes se había conseguido, y eso nos ofrece un futuro impresionante. Es decir, ahora con esto y un poco de paciencia, trabajo, conocimiento de la biología, yo creo que no hay ninguna especie que casi se nos pueda resistir a que seamos capaces de reproducirla en cautividad bajo lo que hemos aprendido hoy. Aún así, queda mucho trabajo por hacer. Yo les animo a que ustedes continúen trabajando en esos temas, a los que están de oyentes y a los que están ya trabajando y que nos han hecho sus presentaciones. Y nada más, esperando que la charla y la jornada haya sido de su interés, nos despedimos de ustedes y esperamos poder organizar otra lo antes posible con más información y más novedades al respecto. Nada más, un abrazo y saludos desde España a todos. Buenas tardes.